¿Listo? ¿Nos escuchamos? ¿Vemos Sí. pantalla? ¿Vemos pantalla? ¿Observamos pantalla? Sí se ve, ingeniero. Listo. Entonces, miren, dos formas. Asterisco, visualizamos toda la data de la tabla y cuando escribimos los atributos, solo mostramos aquello que queremos ver. En este caso, solamente queremos mostrar el DNI del estudiante y el nombre del estudiante. Y obtenemos esta lista. ¿Sí? Vamos a volver a visualizar acá para ver qué más podemos hacer. Entonces aquí ya dos formas. Son dos formas. Por ejemplo, a ver, se nos ocurre, ¿ya? Porque acá también hay condicional, así como lo hay en el delete y en el update. Por ejemplo, de repente la escuela dice, de repente a la escuela le interesa saber, liste los estudiantes de sexo femenino, por ejemplo. Entonces, de repente a la escuela le está interesando solo saber quiénes son las mujeres, a ver, cuáles quiero filtrar a las estudiantes nada más, a las estudiantes de sexo femenino. Entonces me están poniendo una condición ya. Acá arriba no había condición. Acá tengo, por ejemplo, femenino, masculino, y solo me están solicitando a aquellos estudiantes que hagan una lista de aquellos estudiantes de sexo femenino. No me están restringiendo atributos, miren. Me están diciendo que muestre a todos los estudiantes solo de sexo femenino. Entonces, ¿qué utilizaría? A ver, dícteme. ¿Qué escribiría para obtener esa data? Sería select. Select. ¿Qué más? Asterisco. Sexo. Estado. Asterisco. ¿Qué más? Sexo del paciente. No, todavía. Acuérdense la sintaxis. Sentencia, todos o grupo de atributos. Ahora tengo que decirle desde qué tabla. Estudiante. Sí, pero ¿cuál es la palabra reservada? From. Estudiante. From estudiante. Y luego viene la condición. ¿Cuál es la palabra para hacer condiciones? ¿Recuerden la clase anterior? ¿Cuál es la palabra que utilizamos para condicionar? La palabra que utilizábamos en delete y en update para Where. condicionar. Where. Where, ¿verdad? Entonces, el uso es el mismo, miren. Where. ¿Qué significaba where? ¿Dónde o cuándo? ¿Cuál era el significado? ¿Cuál era? ¿Dónde? ¿Dónde?
¿no? Entonces, ¿dónde? Entonces acá, según la condición, ¿ve? Selecciono todo desde la tabla estudiante, pero cuando el sexo sea igual a femenino. Entonces, igual como decíamos las condiciones anteriores. Entonces, ¿cuál es el atributo donde está guardándose el sexo? En sexo su guión estudiante. Entonces, donde el sexo del estudiante sea igual. Y hemos dicho también, mucho cuidado de ver si es cadena o es un número. En este caso es char y es cadena, entonces debe ir en apóstrofes. Entonces, donde el sexo del estudiante sea igual y esta igualdad debe ser alguna de estas opciones. ¿Ya? Entonces, si acá dice, si yo estoy guardando en el atributo, estoy guardando FM, FM, no vaya a entenderse como está escrito acá, porque si acá dice de sexo femenino y no vaya a ser que ustedes escriban esto. ¿Ya? Puede llevar a la confusión. Si yo escribo eso, que bajo lógica está bien, pero si esto yo lo ejecuto, ¿cuántos registros voy a encontrar? Ninguno. ¿Por qué? Porque en mi tabla el sexo del estudiante no se está guardando así. Se está guardando con una F o una M. Entonces, si yo le digo, voy a volver al listado. Entonces yo debo hacer la comparación en base a cómo está la data acá. Entonces ahí le estoy diciendo, muéstrame todos los estudiantes de sexo femenino. Entonces selecciono todo desde la tabla estudiante donde el sexo del estudiante sea igual a F, porque F está representando el sexo femenino. Entonces esto lo resalto y lo ejecuto. Entonces en la tabla solo habían 2 personas de sexo femenino. ¿Ven? Entonces ya estoy haciendo ahora, he construido una consulta con condición. Con condición. Ya tengo una consulta con condición. Que quiero los de sexo masculino. Entonces cambio la F por M, porque así estoy guardando. Pinto y ejecuto. Y estos son los de sexo masculino. ¿Ya? Sexo masculino. Como la consulta dice sexo femenino, entonces acá puedo reemplazar por la M si me pidieran. ¿Ya? ¿Está claro eso? Sí. ¿Ya? No es complicado, si se dan cuenta. ¿Ya? Ahora voy a pintar, de nuevo a mostrar todo. A ver, ¿qué más se puede hacer? Acá, por ejemplo, vamos a suponer que la escuela quiere saber quiénes son sus estudiantes egresados. ¿Ya? Miren, tengo la situación del estudiante acá. ¿Ya? Y a la escuela le interesa saber quiénes son los estudiantes que ya han egresado. ¿Ya? Cuya situación sea egresado. Muy parecida a la de arriba. Entonces, por ejemplo, liste los estudiantes con situación de egresado. ¿Ya? Entonces, quiero saber todos los estudiantes cuya situación sea egresado. A ver, dícteme la consulta. Es muy parecida a la de arriba. Select, Select, asterisco, asterisco, from, estudiante. from estudiante, Where, donde situación, estudiante. situación del estudiante sea Igual, igual, egresado. egresado. Entonces, no se olviden las comillas simples. ¿No? Cuando son cadenas, cuando son textos, comillas simples. Entonces, egresado. Lo tengo que escribir tal cual dice acá. ¿Ya? Egresado. Entonces, estoy consultando todos los estudiantes cuya situación sea egresado. Entonces, ¿quién debe salir? Debe salir solamente Pedro y debe salir
Hugo, ¿verdad? Pedro y Hugo, porque ellos dos son egresados. Entonces, ejecuto y ahí tengo a Pedro y a Hugo. Y ya estoy construyendo consultas. ¿Ya? Estoy construyendo consultas. Estos son consultas. ¿Cuándo se convierte en un reporte? Habíamos explicado en alguna vez. ¿Cuándo se convierte en un reporte, decíamos? Se convierte en un reporte cuando esto se imprime. Cuando esto sale en modo físico o en archivo, ya es un reporte. Mientras lo veas así, esto es una consulta. ¿Ya? Esto es una consulta. ¿Qué más? A ver, voy a mostrar todos otra vez. A ver, ¿qué más podemos sacar? Miren, de una sola tabla estamos sacando muchas cosas, ¿ve? Según la necesidad de tu organización. Por ejemplo, a ver, ¿cómo haríamos para saber? ¿Cómo haríamos para saber? Me solicitan un listado de todos aquellos estudiantes que no hayan registrado número telefónico. ¿Ya? Necesito sacar a todos esos estudiantes que no han registrado un número telefónico porque necesito solicitarlos. Quiero saber quiénes no tienen número telefónico para poder ir y solicitarles su número telefónico. Los que tienen no, los que ya tienen no, porque ya me han asignado su número telefónico o ya me han respondido con un número telefónico. Pero los que no, quiero asignarles número telefónico. ¿Cómo haría para listar? El único que no debe salir en esa consulta es Pedro, porque Pedro ya tiene número telefónico. Y todos los demás no tienen número telefónico. Entonces, quiero el listado de todos aquellos estudiantes, listado de estudiantes que no cuentan con número telefónico. ¿Ya? Quiero un listado de estudiantes que no cuentan con número telefónico. A ver, ¿cómo haríamos? Dícteme la sentencia. Select. Select. Asterisco. Asterisco. From. From. Estudiante. Estudiante. Where. Where. ¿Dónde? ¿Qué más? Número de teléfono del estudiante. El número telefónico, el número de teléfono del estudiante. ¿Qué debe ser el número de teléfono acá? Si quiero sacar a todos aquellos que no tienen teléfono, por ejemplo, no tiene este, no tiene este, el de acá, el de acá, el de acá, no tienen número telefónico. A ver, una opción podría ser así. Una opción diría, a ver, los que tengan blanco, pues, ¿no? O sea, todos aquellos donde el número telefónico esté vacío. O sea, haya nada. ¿Ve? Acá hay un nulo, ¿ya? Vamos a ver si esto también me registra los nulos. O sea, si también saca a los que están como nulos. Acá le estoy diciendo en blanco, o sea, número telefónico en blanco. ¿Ya? Vamos a ver si este blanco también incluye a los que son nulos. A ver, vamos a ejecutar. Hasta ahí estaría correcto. Pero vamos a ver si incluye. Ejecutamos esto. Y no ha incluido. A ver, ¿qué me ha sacado? 1, 2, 3, 4. Hay 4 acá. Pero el único que no debía haber salido acá, ¿quién era? Era Pedro, me parece, ¿no? No debe haber salido 4. Debe haber 1, 2, 3, 4. Solamente me está sacando los blancos. 4. Porque no me está sacando ni a Juan ni a Hugo, que son nulos.
¿Ya? Eso también, ¿qué significa? Que hay que tener mucho cuidado cuando uno almacena la data, porque el nulo es una palabra. Y cuando yo le digo blanco aquí, significa que encuentra un texto que no es. O sea, lo que debe entenderse acá es que el software no te va a discriminar y no te va a decir, oye, pero null no es un número telefónico. O sea, eso no va a ser el gestor. El gestor va a reaccionar en base a lo que tú le solicites. Entonces, ¿qué está haciendo cuando yo le digo número telefónico igual a vacío? Está asumiendo que debe sacar solamente los que están en blanco. Nulo no está en blanco, nulo no está en blanco. Entonces, pero tú vas a decir, pero tampoco tiene número telefónico, también debía salir, sí, pero tal vez no de esta manera. No de esta manera. Entonces, esta es una forma. A ver, voy a copiar otra más abajito, de repente después para combinarla. Voy a dejar esto en, así, ¿eh? En como una comentario. A ver, y acá de repente le digo, mira, sácame todos los estudiantes cuando el número telefónico sea is no null. ¿Ya? Entonces, is not null, ¿qué significa? Que no sean nulos. ¿Ya? Que no sean nulos. Cuando yo le diga esto, que cuando no sean nulos, entonces, ¿qué debe sacarme ahí? ¿Qué saldrá cuando yo le diga que el número telefónico no sea nulo? O, en este caso, acá debería ser cuando es nulo, para que me salga este null. Si yo hago esto, me va a sacar los nulos, miren. ¿Ya? Cuando el número telefónico sea is null. Cuando sea null, me va a sacar estos. Pero ya me fue restringiendo. Denme un minutito, por favor. Ahora, lo que yo quiero es que me salgan los nulos y los blancos. A ver, analícenlo. Denme un minutito, por favor, un minutito. Voy a dejar esto, dejarlo ahí, pero denme un par de minutos a ver, analícenlo para ver cómo saldrían en ambos casos.
A ver, listos. Disculparán por el tiempo. A ver, ¿cómo juntamos entonces esto? Miren, lo de arriba, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Entonces, la primera sentencia, decíamos que solo me arrojaba los que están en blanco, los que no tienen número telefónico, pero el campo está vacío, blanco. Y la segunda sentencia me está arrojando los que tienen nulos, es decir, los que están en null. El número telefónico está en null. Pero me están solicitando todos los estudiantes que no cuentan con número telefónico. Significa que deberían incluirse ambos casos, ¿no? Se debería incluir todos aquellos que están en blanco y todos aquellos que tienen nulo. O sea, debería salir en un solo bloque deberían salir los 6. Los 6 deberían salir en un solo bloque. Aquí los estoy sacando por separado. Entonces, ¿cómo hago? La pregunta es, ¿cómo hago para mostrar ambos casos? Entonces, vienen ahí los conectores lógicos. Los conectores, ¿cuáles son los conectores lógicos? Acuérdense de la lógica. ¿Cuáles son los conectores lógicos? O en la matemática, en la lógica de funciones, en las preposiciones, en la lógica proposicional. ¿Cuáles son los conectores? Lo vimos la clase anterior también. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? A ver, ¿qué sería acá? CL, asterisco, from, estudiante, hasta ahí vamos bien. Hasta el where, hasta ahí vamos bien. Pero quiero sacar ambos. Quiero que salgan tanto los que tienen número telefónico vacío como los que tienen número telefónico en null. Entonces, por separado está correcto, pero debo juntar ambos resultados en uno. Entonces, ¿qué debería decirle acá? ¿Cuáles son los conectores? A ver. Los conectores. Los clásicos conectores. AND. ¿Cuál es el otro? El OR. El OR. ¿Ya? Esos son los clásicos. AND, OR. Ahora, ¿qué debo usar acá? Entonces, primero funcionó. Listo, le decimos que cuando sea vacío. ¿Cuál de los dos conectores debería utilizar? ¿El AND o el OR? El AND. El AND. ¿Por qué el AND? ¿Cómo funciona la lógica proposicional? Acuérdense. Para El yo AND usar el sería AND, mi. significa que tiene que ser verdad, verdad, ¿sí? Verdad, verdad. O sea, estas dos opciones, tanto que sea vacío, porque acá va a haber un conector. Entonces, esto va a repetirse por aquí. Le voy a dejar un espacio acá. Y acá el número telefónico debería decir que sea is null. Estoy juntando los dos. En un primer momento, cuando el número telefónico sea igual a vacío, y el otro momento, cuando el número telefónico sea nulo. Aquí está el asunto. ¿Qué conector debo ponerle aquí? Si yo le pongo AND, ¿qué le estoy diciendo? Que a la vez sea vacío y sea nulo. ¿Será posible eso? Que a la vez, por ejemplo, que la estudiante Talía
a la vez su número telefónico esté vacío y esté en nulo. ¿Es posible eso? No, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el cuadradito debe estar o vacío o nulo, no estar los dos a la vez. Debe estar, esto va a estar en vacío o va a estar en nulo. En cualquiera de las dos condiciones, no en las dos condiciones. Entonces, ¿qué significa eso? Que el conector debe ser OR. OR. ¿Eh? Es lógica. OR, porque ahora sí, ¿está vacío o está en nulo? ¿Está vacío o está en nulo? Cualquiera de estas, que se cumpla cualquiera de estas condiciones, arrójame el resultado. Entonces, mucho cuidado con los conectores, miren. Y los conectores lo utilizas bajo la lógica. ¿Se dejó entender? Entonces, si yo ejecuto esto, debe salirme 6 resultados. 4 aquí y 2 aquí. Y ahí está. Entonces, con esta sentencia, he logrado determinar quiénes son los estudiantes que no cuentan con número telefónico. Y como habíamos dicho, solo Pedro tenía número telefónico. 6 de ellos no tienen. Y con esto estás dando respuesta a lo que te solicita la escuela. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas?